desarrollar el tema del día de hoy. Vamos a hablar acerca de, bueno, tenemos que hablar de los trastornos, psicóticos, pero no podemos entrar a trastornos psicóticos en tanto no hemos podido diferenciar a qué es la psicosis, ¿no? Entonces, como que necesitamos por lo menos considerar algunos aspectos fundamentales relacionados a la psicosis, en general diferenciándola de la neurosis y la perversión para tener una noción más específica, más concreta de lo que va a ser la esquizofrenia y el trastorno delirante crónico, que llegan a ser los trastornos psicóticos más comunes, ¿no? Bueno, entonces, entendamos lo siguiente, ¿sí? Para hablar de los trastornos mentales, los trastornos psicóticos, es necesario referirnos a la psicosis. La psicosis la vamos a entender como una estructura de la personalidad, ¿listo? No la vamos a entender como trastorno. Trastorno será la esquizofrenia. Trastorno será el trastorno delirante crónico. Son trastornos. Sin embargo, cuando hablamos de la psicosis en sí misma, es mejor para entender mejor no relacionarse, no asociarla con un trastorno, definirla como trastorno, sino más bien como una estructura de personalidad. ¿Qué estamos queriendo decir? Que vamos a tratar de comprender qué es una estructura, cuántas estructuras existen en general, y a partir de eso, en cada estructura vamos a ver la existencia de trastornos. A ver, voy a ir, luego les muestro algunas imágenes, pero prefiero explicarles primeramente así verbalmente. Vamos a entender la existencia de tres estructuras importantes, las cuales vamos a denominar neurosis, psicosis y perversión. Tres estructuras diferentes. ¿Cuál es buena, cuál es mala? No estamos en condiciones ni en el propósito de definir qué es bueno y qué es malo. Ese es un tema ético y nosotros no estamos abordando un tema ético, sino un tema descriptivo. ¿Está bien? Entonces, en tanto descriptivo, vamos a entender de que existen, por así decir, tres estructuras en las que los seres humanos pueden construir su personalidad, su conducta, su forma de reaccionar en la vida, su identidad, sus procesos mentales. Vamos a entonces considerar tres estructuras: neurosis, psicosis y perversión. ¿De qué depende? O sea, me dirá alguien, ¿de qué depende que uno parta y sea de una estructura? De muchos factores. No es sencillo, no es complejo, no hay una aseveración determinante que diga exactamente se debe a factores biológicos o genéticos o bioquímicos o ambientales. En realidad es muy complejo, hay diversos aspectos que pueden explicar, pero voy a tratar de explicar una de las explicaciones más comunes, que es la explicación psicodinámica de que por qué uno puede ser parte de la neurosis, psicosis o perversión. Otra pregunta: ¿solo existen estas tres estructuras? Hablando de estructuras, desde un punto de vista psicodinámico, sí, es una de las descripciones más organizadas para poder entender. O, si no eres neurótico, eres psicótico, o si no eres psicótico, eres perverso. ¿Hay una otra opción más? No, tendrías que estar dentro de una de estas tres. O eres neurótico, o eres psicótico, o eres perverso. ¿Se puede cambiar de estructura? ¿Puedo nacer neurótico y volverme psicótico después? No, no se puede. Puedes nacer perverso y volverte neurótico. No, no se puede. Entonces, si acuñamos la neurosis como concepto relacionado a la cura, estamos equivocados. Por así decir, yo tengo un paciente psicótico, tiene la estructura psicótica y quiero que se cure. ¿Y qué es curarse para ti? Que se vuelva neurótico. No, 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 eso no va a suceder. No va a haber un cambio de estructura. Cuando uno se constituye una estructura, se queda en esa estructura. O es neurótico, o es psicótico, o es perverso. Los neuróticos tienen algo de psicóticos, puede que no tengan esa estructura, puede que sean otra estructura, está bien, pero ¿pueden tener algo similar o algunas cosas muy parecidas? Claro que sí.
Se puede decir que todo neurótico tiene algo de psicótico, algo, en alguna dimensión, en algún área pequeña o momentánea puede tener algo, pero no tiene la estructura psicótica. Me van a entender mejor mientras les vaya explicando. Todo psicótico tiene algo de neurótico, sí, y algo de perverso, sí, puede tener, es común eso. Y todo perverso tiene algo de neurótico, ajá, y algo de psicótico, sí. La estructura de la personalidad es como el cimiento de un edificio, es como la raíz de un árbol, es su identidad, de donde brota la semilla, perdón, de lo que brota de la semilla. La semilla de un árbol de manzana no es lo mismo que un árbol de naranja, por ejemplo. Son diferentes. Un manzano, un naranjo, son diferentes árboles. Sin embargo, cuando crecen, se parecen en muchas cosas. Ambos tienen hojas, las hojas pueden ser similares, el árbol puede ser del mismo tamaño, los frutos pueden tener el mismo color y la misma forma. Y uno dice, son lo mismo, pero en esencia no son lo mismo. Su funcionamiento metabólico es otro, es otra planta. Las estructuras de la personalidad son igual, son diferentes. Es la raíz de nuestra construcción. Un árbol de manzana nunca se va a volver en un árbol de naranja, jamás. Ningún árbol se puede convertir. Se puede hacer injertos de ciertas especies en tanto sean parte de la misma especie, pero no se puede cambiar la naturaleza de un árbol. Lo mismo de un cimiento. Si yo quiero remover una casa, quiero remodelar, puedo remodelar todo y lo puedo maquillar igual, una casa igual a otra. Puedo reconstruir, pero nunca voy a cambiar el cimiento. El cimiento es el cimiento, se quedó así. Las estructuras de la personalidad llegan a constituirse, por lo tanto, las bases fundamentales de la naturaleza del individuo. No todos los humanos funcionamos ni tenemos la misma naturaleza. ¿Había sido así? Yo antes pensaba que cuando veía un psicótico lo podíamos volver en neurótico y no había sido así. Yo pensé que lo normal era una cosa y lo normal en sí mismo como lo normal y no existe en términos descriptivos, todos somos diferentes. Voy a usar términos un poco más um, coloquiales. El neurótico coloquial, esto no es nada científico, voy a hablar términos coloquiales, lo que habla la gente en la calle. El neurótico en términos coloquiales es el sujeto común y corriente del diario vivir. ¿Sí? Es la persona común con sus problemas en el mundo, etcétera. Me voy a meter luego más adentro y espero que nos alcance el tiempo porque es amplio el tema, pero igual hay que trabajar y hay que luchar por entender en el tiempo que tenemos. El perverso es el psicópata, en términos coloquiales estoy hablando, ¿sí? Es el psicópata, el sociópata, ¿no? Ese. Y el psicótico, en términos coloquiales, es el loco. ¿Está bien? Estoy hablando en términos coloquiales. No deberíamos nosotros hablar en esos términos, sino más bien ayudar a que las personas entiendan en términos más precisos estos conceptos. Precisamente por eso estamos tratando de ver. Entonces, ¿cuál es la base? La base de la estructura, del por qué las estructuras funcionan de esta manera. ¿Ya? Voy a tratar de hacer un resumen. Veo que se pueden compartir cosas por primera vez. Voy a intentar por acá. A ver si logro dar correctamente. A ver, vamos. No sé si se está compartiendo. Ahí está. Muy bien. ¿Se está compartiendo? Imagino que sí. Sí, se está compartiendo, ¿verdad? Bueno, Sí, señor. voy a, gracias, gracias, estimado. Voy ahora a continuación explicar cómo, qué es importante. Ya no voy a tomar cada una de las diapositivas a profundidad porque no nos alcanza el tiempo. Sin embargo, voy a relacionar algunos aspectos. El ser humano va a constituir su estructura basada en el entorno ambiental. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? La estructura se va a ir construyendo dependiendo de cómo el sujeto ha sido constituido desde que se concibe como criatura en sí misma.
Nosotros los seres humanos nos sustraemos del cuerpo de la madre y del padre. Una célula de la madre es desprendida del, de los ovarios, definitivamente se desprende el óvulo que va a ser fecundado ya no es parte de la madre, no es el cuerpo de la madre, es una célula independiente porque se va a sustraer y de la misma manera se va a sustraer una célula del padre. Se van a juntar y en el encuentro de ambas células van a crear una criatura independiente en sí misma que va a estar alojado en un ambiente que le va a dar vida, que se llama cuerpo de la madre. Todo ser humano es dependiente de un sistema de alojamiento. Nosotros igual estamos alojados acá. Si no nos da oxígeno este ambiente, nos vamos a morir. Si no nos da agua, nos morimos. Vivimos devorando, asimilando, incorporando los elementos del entorno. De la misma manera, el niño, el primer ambiente que conoce no es este mundo externo, no es este fluido llamado atmósfera, sino es el fluido llamado líquido amniótico. Y vive con independencia. Tiene su propia particularidad, su ADN, su genoma es totalmente diferente al de su padre y de su madre. Desde el primer segundo de la concepción, es un sujeto que tiene su propio sistema inmune, es un sujeto que tiene su propio metabolismo, es una criatura. ¿Cuándo se constituye el sujeto? El sujeto se constituye incluso antes de ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros somos, antes de haber sido concebidos así en ese encuentro de las células y esa unión, esa concepción, antes de eso ya hemos sido deseados por nuestro padre o nuestra madre. Ese deseo de nuestro padre y nuestra madre, antes que hayamos nacido, ya ha tejido un colchón simbólico en este mundo donde nosotros hemos venido a ser parte de él. No hemos venido a crear nuestra estructura de cero. Nosotros somos la consecuencia de las dificultades, de las debilidades, de los traumas, de los deseos, de las carencias, de las tendencias culturales, de las tendencias genéticas y biológicas de nuestros padres. Nosotros nos constituimos en base al deseo del padre y de la madre. Entonces, si yo he tenido una madre que ha tenido abuso sexual y su concepto de madre está atravesada por el abuso, yo antes que nazca ya estoy definido a nacer dentro del símbolo del hijo del abuso. Y ella sin darse cuenta, aunque nunca me lo relate, ya me ha construido así, ya me ha dado ese lugar en el mundo, porque no lo puede hacer de otra manera, porque así lo ha vivido ella. Si yo he tenido un padre cuya madre no se ha preocupado por él y ha venido a un mundo donde él dice yo no soy deseado, esa su ausencia de deseo le hace padre. Y cuando él sea padre, cuando él tenga un hijo, él tiene en él un hueco, un vacío, que es la muestra y la ausencia del amor, del que alguien me quiera, de que alguien me sostiene. Ese hueco que él tiene, inevitablemente le va a influir al deseo que va a tener por el hijo que va a engendrar. Antes de que yo haya sido engendrado, ya mi padre había tejido simbólicamente al mundo donde yo voy a nacer como un mundo donde uno tiene que enfrentar el mundo, donde uno no es amado, donde uno no es querido, donde uno no es sostenido. Yo sé que es un poco complicado lo que les estoy diciendo. Sin embargo, en términos generales, nuestra estructura empieza antes de nuestra propia concepción. El deseo de la madre y el deseo del padre nos van a constituir. Hay padres que no quieren que pase lo que pase, no van a reconocer a sus hijos. Eso desean de sus hijos. Ese es el deseo de sus hijos. Deseo que mi hijo muera. Deseo no conocerlo. No deseo ser padre. No deseo sostener otra criatura. Cuando yo nazco, heredo eso. ¿Quién eres? Soy el hijo de alguien que no me deseaba. Soy el hijo de la mujer que quería abortar. Eso soy yo. Podemos hablar de un nivel, de una dimensión de nuestro nombre. Todos tenemos un nombre. Yo me llamo David, Jorge David son mis dos nombres, que de hecho los nombres influyen mucho en la personalidad de un ser humano. Pero
así como tengo estos dos nombres, y así como cada uno de ustedes tiene un nombre, también todos tenemos un nombre que no conocemos. ¿Quién eres tú? Soy el hijo de una pareja que creían que voy a completarles y hacerlos felices. Soy el hijo de una mujer que odiaba, me odiaba y no quería que nazca. Soy el hijo de una mujer que me concibió con dolor porque fue violada. Soy el hijo de un hombre que deseaba que yo sea mujer, pero nací hombre. Soy el hijo de una pareja que quería que yo sea hombre, pero nací mujer. Eh, Soy el deseo de mis padres, me influyen mucho. Tengo otro nombre que tal vez no lo conozco. Tengo otra identidad. Los sujetos en la vida tenemos esto. ¿Cómo se instituye la estructura de la personalidad? La estructura de la personalidad se constituye desde el mismo deseo de la madre, desde el mismo deseo del padre. Luego llegará el momento de la concepción y en la concepción iré asumiendo todo esto, construyendo cada día. El niño de algún modo tiene vínculo con su ambiente es el cuerpo de la madre. Desde una definición científica, me parece, personalmente hago esta descripción categórica, me parece poco responsable asumir que el niño es parte de, que es el cuerpo de la madre, es el niño es otra persona, es otro individuo, desde el primer momento de la concepción. La genética, la ciencia así lo define, si queremos describir y queremos basar nuestro punto de vista en él. Entonces, mientras el niño va creciendo dentro del vientre de la madre, va a ir construyendo no solamente su cuerpo, sino también su sistema nervioso y todo esto de manera uniforme, unida. No podemos hablar que se están construyendo dos cosas por separado, hasta que llegue el momento en que el niño va a nacer. Y después de que el niño nazca vienen los eventos. Después ya hemos visto el evento más fundamental, el deseo del padre, el deseo de la madre. De estos dos deseos, el más significativo en un primer momento va a ser el deseo de la madre, fundamental. Si la madre no sostiene al niño, el niño se va a morir. El ser humano vive porque un otro lo sostiene. Ese otro que lo sostiene se llama madre. ¿Qué es la madre? La madre, descriptivamente, es un otro que sostiene al niño y lo hace vivir. Si la madre biológica no lo sostiene, otra mujer u otro ser humano tendrá que retomarlo, otra persona. Podría ser el padre, podrá ser la abuela, la tía, una persona desconocida, una casa de acogida a niños abandonados, pero alguien lo tiene que alimentar, porque si al niño no le perforas la boca y le metes el pecho materno, se muere. No es como un gusano que nace y es independiente, o como un caballo que nace y él camina y va a buscar el pecho materno por su voluntad. El ser humano es dependiente en alta medida. Es tan dependiente que si los primeros meses no hay quien lo sostenga, se va a morir. Los primeros años nadie lo sostiene, se va a morir. Es una de las criaturas más dependientes del planeta, el ser humano. Y este ser humano entonces, después de haber tenido aquel primer evento, que es el deseo que ha tenido, que va a ser uno de los primeros esbozos fundamentales de la estructura, vienen aquí una serie de elementos sucesivos que van a ir a terminar de construir la estructura. La primera piedra angular, la primera piedra plantada para alrededor de ella construir el cimiento, esa primera piedra se llama el deseo del otro, el deseo de mi madre o el deseo de mi padre. El deseo del otro es la piedra fundamental de lo que va a ser mi estructura. Pero la estructura no se ha terminado de construir. No es solamente una piedra fundamental. Van a suceder eventos y circunstancias que van a ir a construir mi estructura. Y luego veré si soy neurótico, psicótico o perverso. Entonces, ¿qué cosas más van a ir a construir mi estructura? ¿Qué cosas más van a ir a construir mi estructura como ser humano? Número 2, la madre. Después de la piedra angular del deseo en general del padre y de la madre, viene la madre. La madre llega a ser aquel otro que sostiene al niño y lo deja vivir. Ese es el concepto de madre. La madre va a ser aquel que no deje que el niño se muera y va a generar un vínculo con el niño. Por naturaleza, la madre que ha engendrado se va a hacer cargo del niño. Es lo más natural, lo más común.
en términos instintivos, incluso descriptivos de lo que pasa con el ser humano. Muchas veces no se da el caso. Sin embargo, vamos a usar el paradigma más común, en el caso que la madre sí se hace cargo del niño. La madre se hace cargo del niño. Y precisamente aquí es necesario hablar de dos conceptos importantes para poder entender el rol de la madre y el rol del padre, porque si no entendemos estos dos roles no vamos a entender la estructura de la personalidad. Es necesario entender estos dos conceptos fundamentales, el principio de placer y el principio de realidad. ¿Qué son el principio de placer y el principio de la realidad? Son dos tendencias que tiene el ser humano, en tanto criatura, en tanto ser vivo, en tanto ser que responde a las exigencias del entorno, en tanto ser que responde a las demandas de su interior, en tanto ser que reacciona a la vida. Principio de placer y principio de realidad. Tengo que hablar de esto para poder entender del rol de la madre, ¿sí? Si no, no vamos a entender. Estamos entendiendo cómo se teje la estructura de la personalidad. Todas estas cosas se trabajan por años. Yo estoy tratando de describir en en 2 horas, un poco menos, lo que pasa, si es que es un montón. Sin embargo, sí se puede entender. Principio de placer y principio de realidad. Pongamos un paréntesis, hablando de estos dos principios. El principio de placer es una tendencia que tiene el ser humano en el que busca satisfacción inmediata, en el que no le importa el otro, un otro. De hecho, no es que no importe el otro, no existe el otro para el sujeto. Y si lograra existir, no le importa al sujeto. Tercero, al sujeto no le importan las consecuencias de sus actos. El sujeto solo busca satisfacción inmediata. Principio de placer. El sujeto tiene esa naturaleza. Otros seres humanos viven en el principio de realidad. El principio de realidad es diferente al principio de placer. El principio de realidad significa que el ser humano es capaz de postergar la satisfacción. No estamos diciendo que niega la satisfacción, sí la acepta, igual que en el principio de placer. La diferencia está que en el principio de placer el sujeto la busca inmediatamente y no la puede postergar. En el principio de realidad, por lo contrario, la recibe pero la puede postergar. En el principio de realidad hay algo totalmente distinto al principio de placer. Al sujeto sí le importa el otro. Hay una conexión con un otro. Sí reconoce la existencia de un otro y sí le interesa el otro también. Hay una necesidad de un otro en el principio de realidad. Finalmente, en el principio de realidad, al sujeto sí le importan las consecuencias de sus actos. Y al sujeto sí le importa cuál es el resultado de los actos, decisiones que está tomando. El ser humano nace en el principio de placer, vive en el principio de placer. Todos nosotros, después de haber salido del vientre de la madre, hemos conocido el principio de placer, no el principio de realidad. Vivimos en el principio de placer. Lo único que buscamos es satisfacción. Creemos que nuestra madre y nosotros somos uno solo. No nos importa nadie más. El niño cree que la madre es una prolongación de su cuerpo. La madre tiene un hueco grande que se llama deseo de la madre. Ese lugar del deseo de la madre va a ser alojada por el niño y la madre se siente completa. Muchas veces ya ni necesita ser mujer, porque el concepto de mujer implica la ausencia de amor. La mujer es mujer en tanto es amada por un otro, pero la mujer ingresa al principio, vuelve, retorna al principio de placer con la madre. La madre es uno de los seres más maravillosos desde la cultura, desde la historia, aún desde la filosofía. Pero también la madre puede ser un veneno y puede ser tóxico para el ser humano si es que no existen límites. El niño y la madre están unidos por el principio de placer. El principio de placer es una tendencia a la satisfacción. Todo lo que ocurre en el principio de placer en nuestros primeros años de vida se va a ir articulando en aquello que conocemos como el inconsciente. El principio de placer va a ir en ocupar todo lo que llamamos el inconsciente en los primeros años de vida.
El sujeto nace en el principio de placer, pero tiene que pasar al principio de realidad. El niño tiene que desprenderse de la madre en algún momento y abandonar el deseo de la madre y reconocer que su madre no es su cuerpo. Y el sujeto tiene que aprender a reconocer que no todo lo que quiere va a recibir, de que en la vida no todo lo puedes tener, de que no puedes gozar y disfrutar de todo, de que tienes que saber postergar, de que si quieres ser licenciado tienes que ir a sentarte 5 años en una universidad para recibir un título, porque puedes postergar la satisfacción y tienes que entender de que ser licenciado duele, de que si quieres comer pan tienes que trabajar y no lo vas a tener cuando quieras, ni lo puedes tomar de un supermercado, ni puedes andar con una pistola quitándosela a alguien. Porque si tú haces eso, estás en el principio de placer. No sé si se están dando cuenta. El principio de placer es una tendencia donde seres humanos buscan satisfacción inmediata. Sin embargo, todos los seres humanos en un primer momento hemos sido parte del principio de placer. Y hemos llegado a pasar al otro principio, que es el principio de realidad. El pasaje del principio de placer al principio de realidad va a ser fundamental para describir las estructuras de la personalidad. Es necesario pasar al principio de realidad, pero no se pasa con éxito absoluto al principio de realidad, porque vamos a tener todos los humanos, sean neuróticos, psicóticos o perversos, tal vez en diferente magnitud, en diferente proporción, en distinta naturaleza, pero vamos a tener todos problemas con el principio del placer. En alguna clase les había mencionado la existencia del goce como una tendencia a la satisfacción que no se puede poner límite. Precisamente estamos hablando del principio de placer manifestada en el cuerpo, en la mente, en las acciones, en las emociones, en el cuerpo. El principio de placer va a ser parte de nosotros hasta nuestra muerte. Una lucha constante. No todos, algunos no luchan con el principio de placer, como en el caso de la perversión, que luego lo vamos a ir explicando. El sujeto tiene que pasar del principio de placer al principio de realidad. Y para que el sujeto pase del principio de placer al principio de realidad, va a ser importante entender el rol del padre y de la madre. Todo ser humano, por lo tanto, tiene aspectos del principio de placer a lo largo de su vida, ya sea neurótico, psicótico, perverso, de distinta manera en cada estructura. Y el principio de placer más común para poder entender en nuestro diario vivir, este es un ejemplo, no estoy hablando en su totalidad, ni la descripción final, ni específica, ni descriptiva total del principio de placer, estoy dando un ejemplo. Uno de los ejemplos de la manifestación, de los mejores ejemplos de la manifestación del principio de placer, es el goce. El goce es la tendencia a la satisfacción que se caracteriza por la repetición y busca la autodestrucción. Todos nosotros tenemos algún área que no le podemos poner un límite y nos arrastra a la muerte. Y esa tendencia que nos lleva a la repetición y a la muerte es el principio de placer. Tenía un paciente que se arrancaba los cabellos y no podía parar de hacerlo. Era uno de mis primeros pacientes cuando todavía era universitario. Y le preguntaba por qué te arrancas los cabellos y él decía no lo sé, mientras se arrancaba un cabello y unas lágrimas se arrancaba también de sus ojos y le decía ¿por qué lloras? Y me decía porque en mi escuela todos se burlan de mí porque no tengo cabello. ¿Y por qué no paras de sacarte los cabellos? No lo sé, decía él. El problema era un tema de su inconsciente, obviamente. Y obviamente, desde otra lectura se puede ver que es una conducta en sí misma que responde a otro tipo de estímulos y hay que desvanecerla. Sin embargo, más allá de todo eso, el encontrar la razón de su problema inconsciente nos ayudaba a tratar de explorar lo más profundo para entender por qué se sacaba los cabellos. Eso es el goce. No sé por qué lo hago, no puedo parar. Me duele, pero algo de mí disfruta. El goce es así. Me encantaría hablar mucho más del goce, pero no tenemos el tiempo suficiente. En algún momento les había mencionado, el alcohólico goza, la anoréxica goza, la bulímica goza, el fumatérico goza, porque sabe que le está destruyendo y no puede parar y es mordaz esa repetición que te lleva a la muerte.
La masturbación compulsiva es goce. La persona que no puede tener un vínculo sexual satisfactorio común es goce. Hay un montón de aspectos. El que estés con una pareja y te maltrate y no le puedes dejar es goce. El que tú estés con tu pareja y no puedas dejar de agredirle es goce. Y tienes que hacerte cargo de tu goce. Aunque esto inconsciente es tuyo. Así es el principio de placer. Se manifiesta en la infancia, pero puede prolongarse, está en la vida. Ahora, retrocedamos otra vez al tema ya que entendemos un poquito mejor cómo es el principio de placer y realidad, hemos entendido de que el principio de placer es parte del ser humano por naturaleza. Todo ser humano nace inscrito con la tendencia del principio de placer. El niño lo único que quiere es estar con su madre, sentir satisfacción y no quiere separarse de su madre, que es mayor placer estar con su madre creyendo que es parte de él mismo. Termino con esto hablando del goce. La relación madre-niño también es una relación de goce. Es necesaria, pero también es gozosa. Aquí uno de los conceptos más complicados de entender, más delicados. Si nosotros nos ponemos a hablar de esto delante de la sociedad sin haberles preparado bien el camino teórico de entendimiento, ellos van a molestarse y se van a ofender porque asumen que el ser madre es sagrado y no puedes hablar mal. Una madre que sola vive con sus hijos o con su hijo y que ella trabaja por su hijo, dicen ella es padre y madre para su hijo y todos aplauden. No es padre y madre y nunca lo va a poder ser. Tal vez está cumpliendo el rol del padre en términos de ser proveedora, pero el padre es mucho más que ser proveedor y es más fundamental para la estructura de la personalidad y no solamente para sostener biológicamente y físicamente las carencias del ser humano. Entonces, es importante la relación madre-niño. Y el niño y la madre son uno en un primer momento. Y si la madre no lo sostiene, el niño cae y muere. Un otro lo tiene que sostener. Madre es aquel otro que sostiene al niño y lo hace vivir. Y la madre y el niño tienen una relación fundamental. Podemos ver una madre que lo sostiene, pero es difícil encontrar una madre ideal. Porque la madre, en la medida de que sostiene al niño, puede llegar a ahogarlo y envenenarlo. Puede ser una madre devoradora o una madre tóxica. La madre que lo convierte al niño en un producto de su deseo y él no es otra cosa más que un parásito y no constituye su propia personalidad. Él es un otro, no es un otro, es un sujeto unido al cuerpo de la madre. Él debe llegar a ser un otro y para llegar a ser un otro necesita pasar al principio de realidad. El niño que está unido a la madre, hay dos extremos, hay madres que son más mujeres que madres y se descuidan y dejan caer al niño. Y hay madres que son madres por excelencia y no sueltan al niño. Y lo incorporan y lo van a fagocitar. Y el niño simbólicamente va a ser una prolongación de la madre. Y no va a ser un ser humano. Para que haya un paso del principio de placer al principio de realidad, es fundamental que la madre, primero, sobre todo la madre, sostenga al niño. Pero número dos, tiene que haber una separación. No estamos hablando de una separación definitiva, estamos hablando de una separación como el nacimiento, así como el niño se ha parido del cuerpo de la madre, se ha arrancado y se ha sustraído, simbólicamente debe suceder también esto. Y este nacimiento simbólico no va a suceder hasta que la madre no permita que el niño se separe de él. Entonces vamos a ver la necesidad en esta variedad donde vamos a ver madres que son las supermamás, las madres devoradoras, las madres tóxicas. Si tengo por ahí hay un dibujo, si ustedes pueden ver, hay una madre en todo el sentido de la palabra, madre devoradora, y el niño desaparece en ella. Madres que después de que su hijo tiene 40 años, el vínculo sigue siendo el mismo. Madres que nunca permiten que un otro se meta entre los dos, porque es de ella y de nadie más, porque es su deseo, y nadie les puede tocar ni decir nada a sus hijos, ni nadie se puede meter, ni el propio padre, ni el tío, ni nadie. Entonces, esa es la madre devoradora. Según las investigaciones, entre el 60 y 80% de los psicópatas tienen un vínculo profundo con su madre. No se han separado nunca.
No importa que la madre sea buena, lo importante es que en algún momento debe separarse el niño. La madre no se da cuenta. Ella piensa que está siendo normal porque la sociedad además ve que es sublime el rol de madre. Es difícil social y personalmente que la madre muchas veces se dé cuenta. Y seguramente se va a dar cuenta, pero la madre goza en la medida que no suelta al niño. Y si era necesario que lo sostenga y lo haga vivir, pero en algún momento tenía que haberlo dejado caminar y dejarlo cortar de su vínculo, pero muchas veces esto no sucede. Hay otros casos, como ven aquí en el gráfico, madres que nunca son madres y son más mujeres y dejan caer al niño. Alguna paciente me decía, yo amo a mis hijos y por eso no me separo de mi esposo, porque él me engaña, pero yo prefiero ser madre antes de ser mujer. Sufro y lloro todos los días por eso, pero yo lucho por mis niños y todos los días les estoy dando de comer y les estoy haciendo hacer las tareas y estoy con ellos y no rehago mi vida, aunque hay otros hombres que me quieren porque soy una mujer bella, pero no voy a acceder a eso porque yo soy más madre y prefiero sacrificar. Cuando yo hablo con el niño, porque estaba con notas tan bajas en la escuela, reprobando, y le pregunto por qué estás triste, no le hablé de las notas, sino de su tristeza en su dibujo, y él me dice, estoy triste yo porque mi padre le engaña a mi madre, el niño tenía 8 años y se daba cuenta. ¿Y qué más te entristece? Hay algo que me entristece más, me dice, ¿qué te entristece más? Que mi madre toda la mañana que está con nosotros, yo en la tarde me voy a la escuela, me dice toda la mañana, está en su celular, en su WhatsApp, y está hablando con un hombre y sonríe, y cuando yo le hablo me grita, eso me duele más. Me está relatando el niño que su madre no es madre, que su madre es más mujer. Cuando hablo con su madre y le pregunto, y sí, efectivamente ella tenía un muchacho con el que estaba enamorando, entre comillas, a quien no le podía corresponder con su amor porque ella estaba casada y tenía hijos, pero pasaba todo su día con su nueva pareja virtual, aunque no se casó ni nunca le engañó, pero al final su deseo no era su hijo, su deseo era ser mujer, ser amada por un otro. Y lloraba porque su esposo no la amaba y lloraba porque no podía estar con un hombre de quien se había enamorado recientemente, pero estaba con sus hijos todos los días y a la vez nunca estaba con ellos. Y los niños reconocían que su madre no estaba con ellos y que no los amaba. Esto se ve todos los días en la sociedad. Estoy usando un pequeño paradigma de las decenas y decenas de los casos que les puedo contar que a uno le toca enfrentar. Entonces aquí hay un problema. El niño está, el problema no son las malas calificaciones. El problema es que no hay madre y el problema es que no hay padre. El problema es un niño cayendo. Está bien, entendemos. Hay dos opciones. Sin embargo, vean ustedes qué difícil es mirar, qué difícil es ser padre y ser madre, como se debe de ser. Qué difícil, complicado. Pero aún con todas estas complicaciones, el sujeto se estructura. Y si ustedes revisan el rol de su padre y de su madre atrás, van a encontrar un montón de dificultades que a lo mejor nunca nos hemos enterado, porque ellos nunca nos cuentan y ni cuenta se dan. Y como esta paciente que les cuento, ellas piensan que son la madre por excelencia, cuando muchas veces ni lo son. La vida es así, no nos damos cuenta porque actuamos inconscientemente. Luego de hacer un trabajo psicológico y demás con la madre, fue complicado al final. Terminó ella divorciándose de su esposo, fue todo un caos y los niños van a seguir cayendo. Y gran parte de la sociedad en esta época de divorcios va viviendo esta realidad, ¿no? Es tan normal divorciarse. Aquí en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, donde yo vivo, de cada 10 matrimonios, 7 se divorcian actualmente. Esa es la cifra. Entonces, es muy común esto, imagino que no es tan distante la realidad y va por ahí en todas las ciudades de Latinoamérica. Entonces, vamos a ver cómo debemos entender esto de la madre. Entendemos que la madre es fundamental para la estructura de la personalidad, en tanto es el ser, el otro que sostiene al niño y lo hace vivir. Y entramos al tercer factor fundamental, el padre. El padre no es el que engendra únicamente. El padre tiene un rol y tiene un concepto que va más allá de haber engendrado y haberle dado un deseo
en un primer momento como piedra angular de la estructura, como lo había mencionado al inicio. El padre tiene otro rol, además. El rol del padre es separar a la madre del niño. Eso es fundamental. ¿Cómo separa la madre del niño, el padre? El padre es un otro tercero que se mete en medio de la madre y el niño. Ese es el concepto de padre. Es un otro tercero que genera un vínculo profundo con la madre y un vínculo profundo con el niño. Y al meterse entre los dos genera una separación y genera un triángulo. Cuando hace esa acción el padre, le vamos a denominar a ese momento el ingreso de la ley. El ingreso de la ley es la separación de la madre y el niño. No es una separación absoluta, no estamos hablando de un abandono. Estamos hablando de que la madre seguirá cuidando y sosteniendo al niño, pero a su vez aprende a soportar de que el niño no es su deseo y que el niño es un otro que tiene su propio deseo. Y el niño reconocerá que el niño no solo no es amado por su madre única y exclusivamente, él tiene que aprender a amarse y a vivir por sí solo y a caminar por sí solo, de que sus pies no son los pies de la madre, de que él tiene que poner en funcionamiento sus extremidades para caminar y buscar su propio camino simbólicamente, y también tendrá que entrar al mundo del lenguaje para aprender a nombrar cosas y expresar sus deseos y su realidad. El ingreso de la ley es fundamental, porque cuando entra el padre, por primera vez el niño entiende que es un límite y reconoce de que él y su madre no son un solo elemento, sino que su madre es un otro. Además, el niño, cuando la madre se aleja, su necesidad y su carencia le va a hacer brotar en su boca el símbolo cuando el niño llora y diga, mamá, ¿dónde estás? Para que el niño haga esto, la madre tiene que estar ausente, porque si la madre está presente no hay necesidad de lenguaje. Entonces el niño, ante la ausencia de la madre, nombrará a la madre y en su boca habrá nacido el símbolo, habrá entrado al mundo de la palabra, y la palabra es uno de los primeros elementos de la independencia. Entonces, hoy en día vamos a ver niños que no hablan, porque están tan extraviados dentro del deseo de los padres, que el hecho de que sea deseo no significa de que sea bueno o malo, en sí mismo puede ser perjudicial, puede ser útil a la vez. Es importante buscar equilibrios. El ingreso del padre es fundamental. Perdón que no esté tomando punto por punto, hay mucho de qué hablar, estoy tratando de hacer un resumen, estas diapositivas tienen demasiado contenido, pero ahí estamos tratando de explicar de un modo resumido estos aspectos que pueden llegar a ser muy complejos de abordar. El ingreso de la ley es la construcción de una triada. Si el padre biológico no está, el tío será el que se meta, el abuelo será el que se meta, o cualquier otra persona, cualquier otro que se meta hará función de padre, separará a la madre del niño, a veces hasta la abuela se meterá, pero generará una distancia entre el niño y la madre. Si no existe un otro que se meta y que separe, y la madre no permite que nadie se meta en su vínculo, no va a pasar el niño al principio de realidad. ¿Está bien? No va a pasar el niño al principio de realidad. Voy a hacer un paréntesis de 2 minutos para hablar de algo social, porque luego no voy a poder hacerlo. Es muy triste que en la sociedad actual no hable sobre la familia y la necesidad. La familia no es bueno, perdón que lo diga así, tal vez de una manera muy categórica, pero más allá de decir que la familia es el invento del patriarcado o que la familia es la invasión colonizadora del hombre occidental para dominar al mundo y la sociedad, para que los blancos mantengan hegemonía, más allá de cualquier argumento sociológico, político, ideológico, el padre y la madre y sus roles son fundamentales para la salud mental, para el ser, para la construcción, la constitución del sujeto. No podemos hablar de salud mental si es que no hablamos de padre, madre y de familia. La familia es fundamental. Si no cuidamos la familia, se nos van a desbordar los trastornos mentales y los vamos a considerar normales cada vez. Y puede que se considere normal un trastorno mental, pero vamos a llegar al punto donde se vuelva insostenible todo esto. Es fundamental el rol del padre. Es fundamental reconocer que padre y madre son diferentes y son complementarios a la vez. Cuando estamos en un mundo donde la sociedad
ve la visión de otra manera. Aquí en mi ciudad quiero trabajar, por así decir. Yo soy independiente, prefiero vivir independiente y con mis riesgos a vivir tanto esclavizado de las visiones que haya en general. Si quiero trabajar en algún municipio y me presento como psicólogo, les digo yo quiero trabajar y me van a decir, bueno, vas a trabajar y vas a enseñar que la familia nuclear es mala porque es un invento del patriarcado. Es que no es así. Está bien ideológicamente, pero dentro de la formación científica descriptiva de la psicología no es así y no lo puedo admitir. Y tengo que más bien hablar y ellos van a insistir en decirme, no puedes hacer eso porque tú estás en contra de nuestros principios, no puedes hablar en pro de la familia. Durísimo. Estamos en esa sociedad. ¿Qué piensan ustedes? Les dejo como tarea para reflexión. Voy a salir para explicar otra diapositiva para ver las estructuras. Creo que alguien está esperando en sala, pero además tengo un pequeño inconveniente. No sé cómo salir de este lugar. A ver, pero bueno, dejar de compartir tiene que ser eso. Hasta acá. Voy a pasar a la neurosis, psicosis y perversión. La neurosis, psicosis y perversión dependen cómo el sujeto ha pasado del principio de placer al principio de realidad. En la neurosis sí hay un paso del principio de placer al principio de realidad. En la psicosis no hay un paso del principio de placer al principio de realidad. En la perversión hay un paso pero rompiendo la ley. En términos psicodinámicos, en términos del psicoanálisis de Freud, podríamos hablar de otra estructura. Perdón, es un montón de teoría para explicar estas cosas, pero tenemos que hablar inevitablemente de la represión. Ustedes saben que el aparato psíquico está constituido por tres instancias, ¿no? La conciencia, el preconsciente, consciente y el inconsciente, ¿no? Tenemos el sistema preconsciente, consciente ahí, separado del inconsciente por una barrera llamada represión. La represión es un mecanismo que impide que los contenidos del inconsciente pasen a la conciencia para así evitar displacer. Estoy suponiendo que lo saben, perdón. Entonces tenemos una barrera de la represión que impide que el contenido acceda al inconsciente. Si ingresa la ley, hay represión. ¿Está bien? ¿Por qué hay represión? ¿Por qué se construye la represión? Por el ingreso de la ley. La represión divide al sujeto en dos. Si no hubiese represión, definitivamente no hubiese, si no hay represión, estamos dando cuenta de que no ha habido el ingreso de la ley. La ley entra con represión, inevitablemente. Permítanme compartirles las otras diapositivas para que continuemos con esto. Si está todo bien, ahí está, neurosis, psicosis, perversión. Bueno, empecemos con la neurosis. La neurosis, ustedes ven ahí una división, ¿no? La imagen les puede dar cuenta de que parece un mismo sujeto, pero con distintas versiones. El neurótico es el sujeto dividido en dos por excelencia, perdón. Ahí da mi lapsus, ¿no? Mi lapsus de la experiencia con la neurosis. Bueno, en fin, es digno de ser analizado. Bueno, sin embargo, así como el dibujo hay una cortina, el show debe continuar, hay que continuar con la labor. Entonces, el neurótico es un sujeto dividido en dos. El neurótico sí ha experimentado el ingreso de la ley y al tener una represión tiene un inconsciente y ese inconsciente es un otro del cual el sujeto no se da cuenta. El neurótico goza y sufre. En algún área de su vida no puede parar porque hay una repetición. El goce, recuerdan, una tendencia a la repetición que le lleva a la destrucción. Hay goce, el inconsciente. Llega a ser incluso el inconsciente el elemento fundamental de su vida. Las decisiones más importantes de la vida son inevitables de ser influenciadas por nuestro inconsciente. ¿Con quién te casas o a quién eliges por pareja? Tu inconsciente busca pareja. Lindo fuera que una señorita diga, este muchacho es profesional, es inteligente, es noble, es trabajador, por tanto lo amaré. No lo vas a hacer. Tú te vas a enamorar de quien menos debes y al final terminas a veces enamorándote del más sinvergüenza porque tu inconsciente lo busca.
El inconsciente busca a ese otro. El inconsciente nos hace enamorar de un otro. Y muchas veces, la mayoría de las veces somos víctimas de nuestra elección del inconsciente. Con los años uno aprende a asumir como el vínculo de pareja como algo más consciente. Sin embargo, su componente inconsciente fundamental siempre va a estar ahí. Por eso siempre buscamos, en la mayoría de los casos, no siempre, perdón, en la mayoría de los casos buscamos los varones a alguien similar a nuestra madre y las mujeres buscan a alguien similar a su padre. El inconsciente hablando, el inconsciente buscando eso. Entonces, nuestra vida, la carrera que estudiamos, las actividades que hacemos, las cosas por las que sufrimos, nuestro inconsciente las define. Así es el neurótico, está dividido en dos. Su inconsciente busca cosas, su conciencia busca otra cosa y al final termina sufriendo. Su inconsciente busca repetir los errores de su padre o de su madre y su conciencia busca ser un buen sujeto y al final termina llorando y sufriendo porque hay una confrontación de su consciente y su inconsciente. Hay goce y no sabe cómo lidiar con el goce. Llora por su goce, sufre. El neurótico siempre se siente incompleto. El neurótico es un sujeto que tiene culpa y eso es fundamental. Puede mandarle al diablo a su padre y a su madre cuando explota, pero luego le va a pedir perdón y si no lo pide perdón va a sufrir, se va a sentir culpable. El neurótico puede golpear, puede engañar, puede ser machista, puede subyugar a una mujer, pero también se va a dar cuenta cuando ha hecho daño y se va a sentir culpable y pueda que siga repitiendo su conducta, pero en algún momento va a sentir culpa, siente culpa el neurótico. Es un sujeto que no tiene certeza, duda. ¿Tú crees en Dios? Sí, cree en Dios con todo su corazón, pero en algún momento de su vida duda y sufre por su duda y dice, ¿por qué estoy dudando de Dios? Si lo amo tanto, ¿por qué dudo hoy de su existencia? Me duele dudar de Él, de lo que más amo. ¿Estás sano o estás enfermo? ¿Estás loco? No lo sé. A veces siento que estoy bien y a veces siento que estoy loco. Nunca tiene una certeza absoluta, siempre va dudando. Dentro de la neurosis hay un montón de trastornos mentales. El trastorno obsesivo compulsivo es neurótico. El trastorno, los trastornos somatomorfos, los trastornos de disociación, los trastornos depresivos, ¿no? De estado de ánimo, pueden ser comúnmente, son más neuróticos. La depresión puede estar en neurosis con superversión, pero estadísticamente se está presente más en neurosis. Trastornos de ansiedad, trastornos mentales hay muchos dentro de la neurosis. La neurosis no es un trastorno mental, es una estructura descriptiva. No todos los seres humanos son neuróticos. Hay personas que son psicóticas y perversas y vamos a diferenciarlas. Para terminar la neurosis rápidamente con este resumen violento, vamos a explicar que el neurótico es neurótico en tanto tiene represión y tiene un consciente y un inconsciente, está dividido en dos. El neurótico es por excelencia el sujeto dividido en dos, tiene su conciencia y su inconsciente, la represión por allí. Si hay represión hay culpa, si hay represión quiere decir que ha habido el ingreso de la ley. El ingreso de la ley nunca es perfecto. Siempre hay fallas en el ingreso de la ley. Somos seres humanos, nada es perfecto, no es matemática. Entonces, hay represión porque hay el ingreso de la ley. ¿Está bien? Hasta ahí. Vamos a entrar a la otra estructura de la personalidad, psicosis. La psicosis, y ahí vamos a hablar de los trastornos psicóticos posteriormente, llega a ser otra estructura de personalidad totalmente distinta. La psicosis es una estructura donde básicamente no existen las instancias del inconsciente, preconsciente, consciente. En la psicosis vamos a tener la ausencia de la represión en sí misma. Y aunque el psicótico actúa como si fuera neurótico parte de su vida, cuando se desencadena la psicosis empieza a deteriorar toda su estructura que en un momento parecía haber sido una neurosis. Sin embargo, el psicótico, desde quien se va a formar en los primeros años, ya hemos ido viendo que desde el deseo fundamental de los padres, el deseo de la madre, el ingreso de la ley, van a llegar a ser fundamentales para estructurar al ser humano. En el caso de la psicosis, hay un rechazo absoluto a la ley.
no ingresa a la ley, ni la conoce el sujeto. Y puede haber una madre con su padre, viven casados y hay el padre que está, pero por alguna razón el niño va a rechazar a la ley, va a rechazar a un otro tercero. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando se hace un trasplante de corazón, hay cuerpos que aceptan un otro corazón y hay otros cuerpos que no lo aceptan sencillamente. Cada cuerpo es distinto. Por lo tanto, cada ser humano es distinto en aceptar y rechazar la ley. El psicótico rechaza la ley y generalmente tiene una madre que también facilita el rechazo a la ley. Puede haber un esposo ahí, pero tener una madre que va castrando, cercenando, anulando, barrando constantemente al padre, sin dejarlo ingresar. Madre que teniendo esposo duerme todos los días con el niño y el hombre está ahí como un niño más. Madre que no permite que ingrese la ley. No sabemos con exactitud en cada humano cuál es su tendencia. El mismo organismo rechaza o acepta ciertas cosas. Y en la psicosis vamos a tener la ausencia de la ley, la ausencia del padre absolutamente. Y como les había mencionado, no se trata únicamente de que no esté el padre presente, porque puede estar en la familia, pero el sujeto ha rechazado a la ley, desde niño ha rechazado la ley por su propia naturaleza. ¿Por qué se caracteriza la psicosis? La psicosis se caracteriza por la presencia de alucinaciones y delirios. La siguiente clase voy a entrar a detalle, ahora estoy en una descripción general. Es profundo hablar de la psicosis, en fin. La psicosis se caracteriza por la presencia de alucinaciones y delirios. A esto se les va a llamar los síntomas positivos. Las alucinaciones y delirios, junto con la desorganización, que acá le estoy mencionando como cuerpo fragmentado, llegan a ser los síntomas más comunes. La psicosis, como en la neurosis el sujeto gira en torno a su inconsciente, en la psicosis el sujeto gira en torno a sus alucinaciones y delirios. El sujeto no es capaz de diferenciar la realidad objetiva del mundo externo y la configuración subjetiva de su mente, de tal manera que el sujeto presencia alucinaciones y delirios. ¿Qué es una alucinación y un delirio? Las alucinaciones, acá ustedes para que lo puedan leer, son percepciones sensitivas de las cuales no existe un estímulo externo. ¿Qué estoy queriendo decir en otras palabras? Que es algo que el sujeto está creando en su mente, ¿sí? En término más coloquial. Las alucinaciones llegan a ser representaciones de la percepción que el sujeto va a crear, que no tienen una real dimensión corpórea en el mundo físico objetivo. El sujeto escucha voces que solamente él las puede escuchar, mira personas que solamente puede él ver, puede sentir sensaciones que él solo, olores, sabores que solamente él, porque es una construcción de su propia dimensión, de los procesos mentales que las demás personas están excluidas y no pueden percibir y no están de manera objetiva en la realidad. Los delirios, por otro lado, se caracterizan por ser creencias falsas y fijas. Llegan a ser realidades construidas de los seres humanos sobre algo que está a mi alrededor, pero las demás personas que están conmigo no están percibiendo la realidad de esa manera. Yo puedo percibir que soy el rey del mundo y que voy a salvar el mundo. Y las demás personas me dicen, no, eso no es cierto, pero a mí nadie me va a hacer dudar. Entonces, el psicótico tiene alucinaciones, tiene delirios y no duda de sus alucinaciones ni delirios. Por el contrario, tiene certeza absoluta. Eso es fundamental en la psicosis. El psicótico tiene una certeza y no duda. Cuando él tiene una alucinación y un delirio, yo no le voy a convencer de que eso es falso o de que eso solo lo está viendo en su cabeza. El psicótico va a asimilar todo eso como si fuera real. No voy a hablar más de la psicosis porque luego vamos a hablar a detalle y a profundidad de la psicosis. Solamente voy a hablar del tercer rasgo que es fundamental, la desorganización. Se va a desorganizar su lenguaje, se va a desorganizar los movimientos de su cuerpo y se va a desorganizar la percepción de su propio cuerpo. El sujeto va a experimentar una desorganización del mundo en general y también de su cuerpo y de su mente. La psicosis, hay un rechazo absoluto de la ley. Ese rechazo absoluto de la ley, esa tendencia a rechazar la ley se llama forclusión.
La forclusión es el rechazo a la ley, el rechazo al padre. Se han dado cuenta que la sociedad tiene hoy en día mucha forclusión, hay una locura, ¿no? Ser hombre para muchos es malo ahora. Ser hombre es malo, ¿por qué? Porque eres el que abusivo, dominador. Ser hombre, el hombre tiene que feminizarse. Definitivamente hay una forclusión, hay un rechazo al padre. No vamos a describir como bueno o malo, pero sí podemos describir como una categoría social. La ley está cayendo. El padre antes era respetado, hoy en día nadie lo respeta. El presidente era respetado, hoy en día nadie lo respeta. Todos le cuestionamos a la autoridad. Y la autoridad es el padre. Antes se hablaba de Dios. Luego en la época, en el pensamiento moderno se rechaza a Dios y el hombre llega a ocupar su lugar. En el posmodernismo el hombre sale de ese lugar y los animales y las plantas y la naturaleza son más importantes que el hombre porque el hombre es malo. En una forclusión absoluta desde Dios, que es el concepto descrito antropológicamente de padre, culturalmente ha ido cayendo y disminuyendo. Hoy en día el padre de ser Charles Ingalls, de la familia Ingalls, se ha convertido en Homero Simpson. La familia forcluye al padre. Y obviamente ser padre no es cuestión simplemente de las mujeres o de las madres o de las feministas, es cuestión de los hombres. Faltan hombres que asuman el vínculo y digan yo soy el padre de este niño, y yo me voy a meter entre la madre y el niño y me voy a olvidar voy a controlar mis goces y voy a estar al lado de mi pareja y no me importa si mi pareja se ha vuelto gorda o no, pero me alcanza mi valor moral para estar a su lado de ella y cuidar de este niño y honrar y demostrarle a este niño que sí puedo controlar mi cuerpo y enseñarle a esta mujer que no solo es madre, que también es mujer y de verdad la voy a convertir en mujer. ¿Me entienden lo que le estoy queriendo decir? ¿Cómo un hombre le puede convertir a una mujer en mujer? Haciéndole dar cuenta que ella necesita ser amada y necesita también de una vida sexual, etcétera. Y en la medida que no haya un hombre que se someta él a la ley, no va a poder ser ley. El padre es la ley, en tanto él se somete a la ley. Y hoy en día los padres son padres que no son ley, son padres que nadie respeta y que ellos mismos se respetan y que no respetan a su esposa y todo es un caos. Y ante el caos la caída del padre va en declive y los movimientos socioculturales le culpan, ¿no?, a la figura paterna y el patriarcado y es todo un caos. Definitivamente estamos entrando en una etapa complicada. Permítanme ser incisivo en muchos de estos aspectos, pero es inevitable considerar todo eso. Finalmente tenemos la otra estructura de la personalidad, la perversión. La perversión es la otra estructura de la personalidad, la tercera, en la que vamos a entender una naturaleza distinta del individuo. Si ustedes ven acá en la imagen, están observando seguramente a la imagen del tesoro una máscara, a un sujeto que seguramente sientes que te va a hacer daño. La perversión básicamente se caracteriza porque hay una falla en la represión. ¿Hay represión? Sí hay represión. ¿Hubo ingreso de la ley? Hubo, pero hay una falla. ¿Qué quiere decir esto? Es como si existiera una represión. Recuerden que la represión es como una muralla que impide que los contenidos del inconsciente pasen a la conciencia. Si esa muralla tiene un agujero grande y alguien rompe la ley y puede pasar por esa muralla, exactamente eso sucede. El perverso disfruta de la transgresión, ese es su goce. Un violador es un perverso. El violador no goza del encuentro físico, sexual, no disfruta de la penetración, no disfruta de la necesidad, de la carga de la tensión sexual de su cuerpo, que va a ser resuelta en unión al cuerpo de una mujer. El perverso disfruta de lastimar, de romper la ley de la mujer, de hacerla sentir desgraciada, de lastimarla, de ensuciarla, de concebirla como inferior. La perversión llega a constituirse como una estructura que se basa en la transgresión. Transgrede la ley. Recuerden que el ingreso de la ley es el ingreso del Padre.
Eso es un rol que no lo va a poder hacer la madre. Necesita dejar que un otro tercero entre en su relación con el niño. Entonces, tenemos a un padre que ingresa, pero tenemos al perverso que rompe y transgrede esa ley. El perverso goza con la transgresión. Mientras el neurótico goza y no se da cuenta por qué está gozando, el neurótico dice, no sé por qué bebo tanto y no puedo dejar de beber, disfruto pero también sufro y me estoy muriendo y se está pudriendo mi hígado y me duele pero a la vez disfruto beber y voy a seguir bebiendo. Y él no sabe que tiene un problema en su inconsciente que es difícil de solucionar, que es otro, no es la bebida en sí misma. El perverso sí sabe de su goce y lo tiene consciente. El perverso goza de la transgresión de la ley y él conoce su goce y él disfruta de ese goce y él no siente culpa jamás por ese goce. Él siente que él tiene razón y él justifica su goce. De tal manera que si viola a una mujer, él se siente que ha hecho lo correcto y nunca va a sentir culpa. Porque él en su concepto cree que esa mujer o todas las mujeres, dependiendo al caso, debe sufrir y merece sufrir, porque la mujer es sucia, porque la mujer es inferior, porque la mujer es un sujeto inservible. El perverso ama profundamente a su madre, pero también la odia. Y este odio y este amor pueden girar en el consciente y el inconsciente. El perverso puede amar a su madre en su consciente y también odiarla en su conciencia, o amarla simplemente en su conciencia y en su inconsciente, odiarla y querer asesinarla. Al final termina buscando mujeres desde la perspectiva de su madre y cuando las encuentra las termina matando, las termina ultrajando, humillando. Y también puede disfrutar de torturar y asesinar a otras personas, a otros hombres, a niños. El perverso no tiene culpa. Esa es la diferencia fundamental con la neurosis. El perverso goza y tiene su goce consciente. En cambio, el goce en la neurosis es inconsciente y el sujeto sufre. El perverso no tiene culpa, no tiene empatía y no le importa el otro. Se dan cuenta la naturaleza del principio de placer acá. Hay una falla en la instauración de la represión. El perverso es un manipulador. Le gusta manipular, actuar, engañar, someter, inocular a las demás personas a su voluntad. Podríamos hablar de tres perfiles dentro de la perversión que son considerados como trastornos mentales. De hecho, la perversión ya es considerada, aunque no, es solo una descripción como estructura, pero no existe ningún tipo de persona que esté en la perversión que no tenga, que no tenga un trastorno. ¿Está bien? Dentro de la perversión podemos tener, bueno, no tengo diapositivas verbalmente, les explico de esto, es que es otro tema y corresponde a otro. Dentro de la perversión podemos ver, por ejemplo, la psicopatía, la sociopatía, podemos ver el sujeto narcisista, todos ellos son perversos. El psicópata es aquel que descuartiza, que asesina, que en términos legales comete feminicidios por placer, no por accidente, es el que disfruta maltratando a las mujeres. Voy a hablar de un tema polémico. A una dama le dicen, oye, no te pongas falda, porque si vas a caminar con falda corta, te van a hacer daño. Y hay una voz social y política que dice, tú puedes caminar como te dé la gana, no importa cómo vistas, lo importante es que tú hagas lo que tú quieres. Y si alguien te hace daño, el culpable es él. Y eso es cierto. Nadie tendría por qué disfrutar de hacerle daño. Al perverso no le importa este discurso. Si una mujer sale con la falda más corta del mundo a la calle porque así se siente y la culpa no era tuya ni cómo andabas ni cómo vestías,
y te ve un neurótico y te mira con deseo, es común. Pero si tú le dices, no me mires así, el otro, y la sociedad le dice, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué le estás mirando con morbosidad? Se va a sentir culpable y avergonzado. El neurótico le vas a repetir 100 veces y se va a acostumbrar. Y al neurótico le da igual si andes con falda o estés con ropa de astronauta, el neurótico va a desear a la mujer y la mujer al hombre, eso es natural, científicamente comprobado que el deseo va más allá de la ropa. El perverso se mueve en otra categoría. El perverso busca mujeres para desearlas y matarlas. A él sí le importa cómo vistes y sí le influye. Y si una mujer debe vestirse o no, no es para el hombre en general, es para los perversos. No todos los hombres son perversos o absolutamente no. No todo hombre puede matar. No todo hombre es un violador. No todo hombre es un asesino. Sí podemos decir que culturalmente el machismo sí exista, es cierto. Pero detrás de todo machismo, si hay neurosis, hay culpa. Pero el perverso no responde simplemente al concepto de que exista. Perdón que tenga que meterme con esto, pero es necesario. ¿Qué va a pasar si no hay imagen de padre? Si decimos el patriarcado es el responsable de todo esto. Bien, tumbaremos al patriarcado, que no haya más imagen de padre. Se van a disparar los casos de perversión. Tiene que haber padre, tiene que haber un otro tercero que se meta. Ahora, de que el hombre, ese padre no sea machista, claro, de que no sea el que aproveche y que diga y todos cumplan sus órdenes, pues reivindico eso, obviamente, como profesional, como psicólogo y como humano. Un hombre no tiene por qué ser superior y ser el señor y el amo, obvio, pero sí es necesario el padre. También hay que ser responsables a decir esto. En la medida que caiga el nombre del padre, la perversión se multiplica, porque no hay el nombre del padre. El perverso mira a una mujer y si encuentra un rasgo de identificación y atracción, la va a violar. Y a él no le vas a educar ni le vas a meter la ley 540, perdón, 348, perdón, aquí en Bolivia, donde dice que todo ser humano es un potencial violador. Eso no es cierto. Todo hombre es un potencial violador. No, no es el patriarcado, es la perversión. No todo hombre es perverso. Y debo saber identificar quién es perverso y quién no. El perverso lo hace por placer y el perverso vive su sexualidad con parafilias además. El psicópata es el que mata, el que asesina. El sociópata es el delincuente, el que roba, el gángster. Tony Montana, Scarface, cara cortada, ese sujeto que vive robando, delinquiendo, asaltando autos, entrándose a las casas, robando carteras y cree que es digno vivir. Ese es el sociópata. Rompe la ley, transgrede la ley, es un asaltante, es un ladrón, es alguien que extorsiona, que tortura, que hace engaños en la sociedad, es un sociópata y es parte de la perversión. El psicópata mata, asesina, viola, tortura, despedaza, entierra el cuerpo de la mujer, se come parte de él, oculta el cuerpo, mata niños, viola. Ese es el psicópata. El sociópata es más un tipo que vive rompiendo las reglas y extorsiona, mata también, pero por robar, por delinquir. Y tenemos también al sujeto narcisista, que es aquel que disfruta imponer su grandeza, ahogando y desgraciando la vida de su pareja. En el caso de un narcisista hombre es aquel que desgracia la vida de una mujer y la hace sentir menos que un objeto. Y la termina reduciendo toda su autoestima y la tiene sufriendo, la engaña y disfruta de hacer. Eso es un sujeto narcisista. Y es amplio y podemos hablar talleres de horas y horas, clases de horas y horas sobre el narcisismo, sobre la psicopatía, la sociopatía. Todas estas figuras y perfiles son parte de la perversión. No todo hombre es perverso, porque el perverso no tiene culpa. Y al perverso, si ve a una mujer que está ahí caminando con ropa, él va y la va a violar y la va a asesinar, aunque le enseñes y le metas toda la doctrina del patriarcado, no le importa. Él lo único que quiere es violar, matar, disfrutar, y él disfruta, y él no va a pensar de otra manera. El psicótico nunca se va a volver neurótico, el perverso nunca va a entender la culpa. De hecho, no existen tratamientos con éxito mundialmente
reconocidos para la perversión. Son los pacientes más difíciles y la mejor manera de tratar con ellos es recluyéndoles a un centro penitenciario. Huyen, conocen, saben de la psicología. De hecho, hay colegas psicólogos perversos que violan niños, que son pederastas, que hacen trata y tráfico de niños. Maestros, directores, políticos, presidentes de países, de corporaciones, sacerdotes, pastores, feministas, de todo, en todo lado están los perversos. Entonces la perversión es un asunto muy particular. Hay una negación a la ley, eso se llama la denegación. O sea, saben que la ley, a ver, saben que la ley les dice que no debes hacer esto, pero aún sabiendo lo hacen, rompen la ley y la disfrutan. Esa es la denegación. Generalmente los perversos tienen parafilias. Las parafilias son modalidades de satisfacción sexual desviadas del fin de la reproducción y del placer del encuentro biológico anatómico. Entonces, el perverso generalmente tiene parafilias. Es muy común, yo cuando tengo casos de una paciente que me viene con que su pareja es narcisista, yo me doy cuenta, ya listo, le pregunto, vamos a hablar solo de sexualidad. ¿Qué modalidades raras ves en su sexualidad? ¿Y cómo sabe? Me dice, porque soy psicólogo, porque tu pareja es un narcisista. Y todo narcisista, y todo psicópata, y todo sociópata, habitualmente tienen parafilias. ¿Qué son las parafilias? Son tendencias a disfrutar y a encontrar la resolución de su tensión pulsional sexual alejadas del fin de la reproducción y el encuentro anatómico biológico entre hombre y mujer. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la pedofilia, solo sexo, pero solo con niños. Y puede estar un hombre casado, pero ser pedofílico. Es un perverso, no es que todo hombre sea así, no es que la sociedad simplemente es que es perverso y él no va a sentir culpa el día que haga eso. Es la diferencia. Puede tener zoofilia, disfrutar sexo con animales, redes en la internet, en la vida real, por ahí clandestinamente, de hombres y mujeres que gozan teniendo encuentros sexuales con animales, con perros, con gatos, con caballos, con buzos, que filman videos, que tienen páginas en la internet donde cualquiera puede acceder, bestialismo. Hombres que filman, mujeres que tienen los encuentros, hombres que lo hacen con animales, con perros, con gatos, con palomas, con tortugas, con monos. En mi ciudad, en mi país, en las noticias, hay de todo, en todos los países, en todas las sociedades, zoofilia, en las áreas rurales también, en todo lado. Necrofilia, sexo con muertos, disfrutan el placer con muertos. La homosexualidad en 1960 era considerada una parafilia, y obviamente, ¿por qué? Porque hay una tendencia a recurrir a un placer, una satisfacción sexual que no está en pro de la reproducción biológica instintiva. Entonces, en 1960, por cuestiones ideológicas, no por aspectos científicos, si ustedes pueden leer un poco la historia, van a ver que ha sido sacado por la APA en Estados Unidos socialmente. Y así es el mundo, para bien o para mal, para quien quiera o no, las sociedades cambian, los conceptos cambian, los trastornos mentales cambian, pero la parafilia en sí misma como descripción llega a ser aquella elección de objeto que está en diferente sentido a lo que la naturaleza y el instinto plantea, si queremos describirlo. Entonces, generalmente en la perversión vamos a encontrar las parafilias de las cuales el sujeto está consciente y el sujeto no va a cambiar de opinión. Nunca se puede discutir ni convencer a un perverso. No se trata de eso. Ahora, ¿se puede trabajar? Sí, se puede trabajar para que estabilice mejor su sistema de vida en relación a cómo está su tensión, porque el perverso sufre y llora. ¿Por qué sufre y llora el perverso? Sufre y llora porque no está gozando. Él dice, yo quiero violar niñas. Así dice el perverso. Entonces al perverso le dicen, no lo vas a hacer, y él dice, no lo voy a hacer, y sufre y llora mientras no lo hace. ¿Entienden? El perverso sufre y llora mientras no lo hace. Por lo tanto, el día que lo haga va a ser su día más feliz del mundo y nunca va a sentir culpa, aunque esté 100 años en la cárcel y aunque te venga llorando, como te diga, un paciente me dice, entonces, ¿por qué estás llorando? Le dije, primer día en la cárcel, ¿qué pasó?
Es que no sé si viste la noticia de que un hombre había destrozado el cráneo de su pareja con un tubo en un taller mecánico. Soy yo. ¿Y por qué estás triste? Es que no debía matarle. Después de, después de 3 meses de hablar con él, ¿qué piensas sobre ella? Ya en confianza con el psicólogo dice, ella se lo merecía. Siempre ella ha sido sucia, siempre me ha engañado, se lo merecía. Así es el perverso. El perverso manipula, puede engañar a todo el mundo, puede seducir y engañar y pervertir a los demás. Hay una tendencia a la normalización de muchas perversiones también en la sociedad. Muchas leyes en muchos países quieren regular de que es normal tener relaciones sexuales entre adultos y niños. En Europa, acá estamos más conservadores. Recién está llegando lo que ellos han enfrentado, los 60, 70, ni siquiera los 80, los 70 ellos han enfrentado. Nosotros ahora lo estamos enfrentando en Latinoamérica, nuestros cambios socioculturales. Y seguramente lo que ellos están enfrentando ahora lo vamos a enfrentar mañana. Sexo con animales, es normal. ¿Quién ha dicho que está mal? El bien y el mal es relativo. Complicado. Se dan cuenta que la sociedad, la política, la ideología, la religión son aspectos muy importantes a ser analizados. Depende de quién tiene el relato, la hegemonía del relato y del discurso. La perversión. Termino recapitulando. Cuando ustedes, ¿dónde podemos encontrar los trastornos de la, en la perversión? ¿Dónde se encuentra? En el DSM o en el CIE, ¿no? En el DSM-5 o en el CIE-11. No los vamos a encontrar. Precisamente es un gran vacío. Y eso es bien triste porque la sociedad también pues está normalizando todo, ¿no? Y en otras sociedades están queriendo normalizar el canibalismo, etcétera. Bueno, en fin. Se habla de los trastornos de la personalidad y se habla de la personalidad antisocial. Ahí se encuentra el... Y también se habla, perdón, ahí se encuentra uh, básicamente la psicopatía y la sociopatía. Trastorno antisocial de la personalidad. Y por otro lado, la personalidad narcisista llega a ser también otro acápite. Pero se trabaja muy poco, les cuento. Llegando a ser estos los elementos fundamentales. O sea, hay psicópatas que matan y disfrutan matando, y el peso y la culpa les viene a todos los hombres. La culpa es el sistema de hombres. Todos los varones o el patriarcado es el culpable, ¿no? Eso es y el hombre cada vez va feminizándose más y la mujer masculinizando. Estamos en una época distinta. Ya cada cual tendrá su apreciación, pero personalmente estamos entrando en una época diferente, influenciada además por lo ideológico y lo político, y qué difícil es manejar estas cosas cuando de por medio se encuentra una visión de esa manera, ¿no? Bueno, ahí va. En fin, voy a salir de acá, imagino que es por ahí, hasta acá. Quisiera que honestamente me pregunten, ¿qué dudas tienen? Es que he corrido un montón de cosas, creo que es prudente parar aquí las estructuras de la personalidad. Creo que no tiene mucho sentido ahondar algún punto en particular a profundidad porque no vamos a lograr nada más que aporte hasta donde estamos, vamos a tener sino que trabajar parte por parte, y eso es trabajar durante meses y meses, que son temas muy, muy apasionantes, muy interesantes de la vida, de la constitución psicológica del ser humano. Hasta aquí quiero preguntarles, tenemos una idea ya de que la psicosis no había sido igual que la neurosis, y tampoco no es igual que la perversión. Dentro de la perversión está la psicopatía, y la psicopatía no es lo mismo que la psicosis. En ambos casos el problema de la ley. En el caso de la psicosis hay un rechazo absoluto y un desconocimiento de la ley como tal, del ingreso del padre de la ley. Y en la perversión hay una falla y hay un placer transgrediendo la ley, ¿no? Que es diferente. Y en la neurosis tenemos a la represión constituida por la ley, represión que le hace sufrir al sujeto, ¿no? Eso. En tanto hay dos sistemas, consciente e inconsciente. ¿Qué dudas tienen? Por favor, quisiera que me pregunten, porque es para su formación. No aborden un curso si es que ustedes no están, no lo aprovechan. Si algo yo extraño mucho de la universidad, es que no tengo un guía así formal
De hecho, yo quería estudiar filosofía, aquí se abrió filosofía en una universidad estatal y con gusto quería ingresar y justo llegó la pandemia. ¿Por qué quería estudiar? Porque me encanta filosofía y la filosofía yo estudio por mi cuenta, pero cuánto no extraño que haya un otro sujeto parado dentro de mí que sepa un poco más que yo y que tenga algo de experiencia a quien yo le saque y le exprima todo y le diga por qué esto, porque no lo tengo. Solito me tengo que autoformar, leer libros, comprender, organizar y seguir a algunas personas que son muy capaces a nivel mundial en sus redes sociales y seguir sus recomendaciones, pero no es lo mismo que tener un docente. Así es que ya la universidad o cualquier tipo de trabajo de abordaje de estudio es maravilloso, en tanto tienes ahí alguien que te pueda responder algunas cosas, es que aprovechen. ¿Qué dudas tienen, por favor? ¿Quién tiene alguna duda específica? ¿Tiene alguna duda hasta acá? Podemos entrar a la psicosis ya luego, a los trastornos psicóticos. Buenas Yo, tardes. Hola, hola, sí, dime, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, tengo una inquietud. En la psicosis es el rechazo y desconocimiento de la ley. Y en la perversión, o sea, la persona sí reconoce la ley, Ujú. pero la burla o La es que rompe. esa no, no tengo Sí. muy claro. En la perversión el sujeto disfruta rompiendo la ley, rompe la ley, transgrede la ley, la reconoce y la transgrede. Sí. Vale, ujú, sí, esa era mi inquietud. Muchas Ujú. gracias. Genial, genial. ¿Quién tiene otra duda? Vamos. puede darse, qué pena, buenas tardes. Eh, puede darse en algún momento que, hablando ya de la presencia del padre, que es el que pone la ley, no sea lo suficientemente fuerte o contundente en este proceso y, y se cambien los papeles, que sea la madre quien asuma esa posición. No, a ver, no. Es que madre no puede ser la madre de un otro tercero. No sé si me entiendes. La madre, a ver, claro, una madre puede ser ley, obvio, o sea, pero no va a introducirse como ley dentro del niño. ¿Por qué? Porque para que se introduzca como ley dentro del niño necesita ser un otro tercero. La madre no es un otro tercero, es un otro vinculado con el niño que lo sostiene. Entonces, esta madre puede ser ley y ser más ruda que el padre. Y al ser más ruda que el padre no está dejando entrar un otro tercero. El otro tercero es el padre, tercero. Entonces, la madre no puede ser un otro tercero. La madre va a ser, la madre es la que le sostiene y le hace vivir. El otro tercero va a llegar a ser básicamente un otro que separe a la madre del niño. Y si la madre es muy dura y ella es la ley, y el padre es un tipo que no hace presencia, definitivamente ese niño va a tener dificultades de incorporar a la ley, porque el requisito fundamental para que la ley entre aquí no es que la madre sea ley o el padre sea ley, sino de que haya un otro tercero. Y si ese otro tercero se somete a la ley y es capaz de entrar con fuerza ante el vínculo y generar un triángulo, vamos a hablar de una condición lo más, entre comillas, lo más saludable posible para la salud mental. De hecho, lo más saludable para un niño es que la madre esté presente, que lo sostenga, pero a la vez sea ausente. Y luego esté presente y otra vez esté ausente. Y presente, ausencia. Esa alternancia de presencia-ausencia es la mejor condición de salud mental. Y para que esto se genere y sea complementario es necesario la insistente presencia de un otro tercero. Pero la presencia del otro tercero no es simplemente para venir a ponerle leyes al niño, sino para vincularse con él y vincularse con la madre, ¿no? Entonces va por ahí. Entonces sí se da el caso de que hay madres que son más duras que el padre y que meten leyes porque el padre no puede y sí, pues ahí estamos con serio problema, porque ese es un mecanismo de la madre para no permitir que entre el otro tercero. Entonces estamos hablando de una madre devoradora, ¿no?
Gracias. Ujú. ¿Qué otra duda más tienen? A ver, ¿alguien tiene alguna duda más? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. sí, sí, claro que sí. ¿Cuál es la pregunta? A ver. Bueno, profe, al principio usted hablaba de la diferencia entre lo que es el placer y lo que es la realidad. Entonces, pues yo vi unos matices bastante claros entre, digamos que el comportamiento y la actitud de las personas al momento de reflejar lo que es el placer y el momento de pasar a lo que es la realidad. Ujú. La pregunta es la siguiente. Cuando nosotros decimos comúnmente que madura la persona o que maduramos, ¿estamos haciendo una transición de placer a realidad o eso es otro asunto? El principio de placer y el principio de realidad tendría que darse en los niños, desde ser sujetos que solo buscan satisfacción y que solo no les importa el otro y que no les importa la consecuencia de sus actos, tendría que manifestarse hasta los 5 años, 6 años, poco a poco se tendría que ir estructurando. Ahora, nadie pasa en absoluto así por completo del principio de placer al de realidad. El neurótico no pasa completamente, porque pasa al principio de realidad, pero su inconsciente siempre va a estar en el principio de placer y siempre le va a causar sufrimiento. En el perverso vive del principio de placer y además es consciente y disfruta rompiendo la ley. El psicótico vive perdido y extraviado en el principio de placer al no entrar a un mundo donde existe el otro. De hecho, no ingresa el otro porque él construye su propio mundo, sus alucinaciones, delirios. Entonces, no lo hará él por placer como el perverso, pero él vive en un mundo con sus alucinaciones y sus delirios donde no se ha podido adaptar al principio de realidad, no ha entrado a la realidad. Entonces, cuando me pregunta, la pregunta dice, cuando una persona en algún momento madura, sí, tal vez en una categoría cognitiva, el neurótico puede reflexionar sobre sus goces y porque el neurótico también hace daño y disfruta también, pero tiene culpa, esa es la diferencia con el perverso. Pero el neurótico en algún momento le pondrá alto a las cosas y sí, la ley está funcionando y que le pone culpa y dice tengo que cambiar y tengo que adaptarme. Si se puede llamar, sí podríamos hablar como un reflejo natural de lo que es el paso del principio de placer al principio de realidad. De hecho, el neurótico vive en ese dilema, ¿no? Un adolescente, un joven, un paciente me dice, yo tengo 20 años, 20, perdón, 30 años y he vivido toda mi vida teniendo sexo con quien sea y hecho daño a mujeres y a veces me sentía mal, ¿no? Y ayer ha muerto una de mis exparejas y hoy día me siento el tipo más culpable. Mi culpa solía tener, pero ahora me siento mal y necesito cambiar, quiero conocer una vida distinta, etcétera. Y él dice, he cambiado este año desde que eso ha sucedido, desde que murió esa expareja, me he vuelto más honesto, más bueno, quiero una buena pareja porque ella era buena, yo no la he valorado, y etcétera. Hay sujetos así dentro de la neurosis, como también la neurosis hay al revés, un sujeto que dice, yo he vivido toda mi vida haciendo la norma, cumpliendo, haciendo todo bien, tengo 35 años y he disfrutado la vida y nunca he cometido un error, pero me he dado cuenta que no he vivido la vida y a veces debería darme una licencia para cometer algún error y disfrutar de la vida. Reflexiones de las etapas de la vida son discursos más neuróticos del sufrimiento, de la duda, sobre los cambios de actitud. Vamos a ver sujetos de todo tipo. Entonces, por ahí va. No sé, definitivamente es bien complejo el ser humano, ¿no? Muchas gracias, profe. Sí, mi afán no es complicar la pregunta, pero bueno, ahí va. Un poco haciendo notar también de que todo esto va más allá de lo que, ¿no? Una pregunta abre mil otras preguntas, o sea, eso es bien complejo esto. Pero en fin, sí, el principio de placer y de realidad puede ser más consciente para un neurótico y puede estar tratando de adaptarse, etcétera, ¿no? Y todo en función a lo que es la culpa, ¿no? Hace mucho la culpa, el adaptarse, el aceptar al otro, el saber respetar al otro, el darse un lugar, aprender a quererse a sí mismo, verse a sí mismo como uno otro, es todo, todo un mundo. En fin, es bien interesante la neurosis, ¿no? En la neurosis, en la psicosis, la perversión, ahí podemos ver los trastornos mentales, ¿no? Y de hecho,
vamos a ver que nadie es absolutamente normal. Todos tenemos diferentes tipos de trastornos. Si un paciente es psicótico, o yo ya sé, alucinaciones, delirios, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar para que se estabilice y sus alucinaciones, delirios no se desborden y no termine haciendo daño a los demás ni haciendo daño a sí mismo. Hasta ahí es mi límite. En la perversión, voy a procurar de que este sujeto no haga daño a los demás. Necesitamos de que la ley que no sea instaurada aquí sea instaurada afuera, en la cárcel, por así decir. Y vamos a trabajar para ver que su ansiedad baje y no sufra por estar queriendo disfrutar haciendo daño a los demás, ¿no? Entonces muchos pacientes me dicen, no, mi esposo, mi novio es así, ¿qué hago para que cambie? Le quiero ayudar. No le vas a ayudar cuando termine él matándote, si quieres ayudarle, así es que no le ayudes porque él te va a hacer daño. Puede cambiar, no va a cambiar, pero puede, alguna vez cambia, no ha cambiado, te ha engañado y te has sido manipulado. No va a cambiar y bueno, toma tu decisión, pero acuérdate que te estoy diciendo en esta fecha, anótate lo que te estoy diciendo. Y punto, no hay más, así, es mejor ser concreto. En la neurosis habrá que ver sus temas inconscientes, o si alguien no quiere abordar desde el inconsciente, puede trabajar sus problemas específicos y trabajar desde algún enfoque terapéutico y resolver, ¿no? Pero ahí ven que el sujeto es tan complicado en su dimensión ideológica, filosófica, social, cultural, su inconsciente, su realidad, su cuerpo, es tan complicado, el neurótico es muy complicado. Entonces, si sabemos diferenciar a cada uno de estos pacientes, nos va mucho mejor porque vamos a saber qué lograr y qué no lograr con el paciente, ¿no es cierto? Es delicado todo esto. En realidad, sí, nos ayuda mucho diferenciar las estructuras de la personalidad. Yo le iba a hacer esa pregunta, si en realidad la persona sufre un cambio solamente como una contención lo que se hace. Yo no sé, mis compañeros deben saber, aquí en Colombia tuvimos el caso de un hombre que pues él está detenido, Garavito, violó muchos niños, los mataba, los torturaba. Y ya viendo la historia, no sé si usted de pronto la habrá escuchado, él vivió una infancia difícil, muy terrible. Vivió en el campo, no recuerdo si era el papá o el padrastro, maltrataba a la mamá, lo maltrataba a él, lo violaba, él se escapa, empieza a trabajar en fincas, en cultivos, lo violan y ya desarrolla pues toda esta situación en su adultez. Y en ese momento pues todavía está detenido, pero pues dicen que cambió, sería muy difícil porque es algo que con lo que él creció y, y cambiarlo sería, o sea, como que tendría que volver a nacer, siendo así como demasiado escueto al hablar, porque fueron situaciones demasiado marcantes en su infancia, violaciones tras maltrato y más maltrato. Sí. Gracias por tu intervención. Definitivamente me has hecho acordar algo muy importante que no he dicho. Definitivamente, gracias. Voy a hablar dos cosas de tu intervención. Primero, respondiendo más o menos la cuestionante que haces y también a tiempo te diste una respuesta con la que coincido y quiero aclarar por qué coincido. Sin embargo, el otro punto es el siguiente. Les había dicho que para que se constituya la estructura de la personalidad, dependemos del deseo fundamental, luego del rol de la madre, del padre, del ingreso de la ley, ¿no? De todo eso depende la estructura de la personalidad, en resumen. Pero hay un otro elemento que puede constituir la estructura de la personalidad. Miren que esto, qué importante mencionarlo, ¿no? Eso es, no tendríamos que haber omitido esto. Son las experiencias traumáticas que puede vivir un sujeto en la infancia. Puede tener un sujeto el mejor padre del mundo, el padre ley, que cumpla la ley, que sea un padre, que sea una pareja a la vez ¿no? de la madre, una madre que sostiene, una pareja maravillosa, y tener un hijo en buenas condiciones. Y todo genial, hasta que viene un violador y lo viola al niño, y eso le va a totalmente desequilibrar la estructura que estaba constituyendo. Entonces, la estructura de la personalidad puede uno estar constituido bien, ahí en equilibrio, y volverse psicótico, perverso por una violación, sí. Hay investigaciones que denotan que muchas veces el abuso sexual puede ser un disparador de psicosis. Especialmente en los primeros años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años de la infancia.
y entre los 4, 5, 6, 7 años puede devenir en perversión, ¿no? Muchos de los niños que han sido violados violan también, no todos, pero puede entender. Entonces el perverso pervierte, eso disfruta mucho el perverso. A él le gusta maltratar, ser sádico, el sadomasoquismo, es una parafilia, sádico y disfrutar haciendo sufrir, maltratando, y el niño que recibe maltrato se vuelve perverso, también es pervertido por el otro, ¿no? Entonces la perversión encanta al otro, manipula, inocula al otro. Entonces, sí, un abuso sexual y el maltrato extremo puede llegar a ser, ¿no? De ahí, pero sin embargo, es que es necesario mirar esto, ¿no? Con mucha delicadeza, ¿no? No todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es que depende, tan complicados, cada ser humano también reacciona de distinta manera. Cuando yo era pequeño, en los 80 yo era pequeño, bueno, yo tengo 43 años, aunque no parezca. Y ahora sí parece porque estoy con barba, pero me hice crecer por mi locura y, ¿no? Por ser un poco loco. Y sin barba sí le parezco muchísimo menor, pero bueno. Yo viví mi infancia en los 80. En los 80 mis padres estarían en la cárcel por maltrato, porque a nosotros nos reventaban el alma y eso no nos ha creado perversos, ¿no? Hoy pero en algún momento se maneja eso, ¿no? Si un padre le pega mucho al niño, eso sí o sí es perversión. Habría que ver cómo, qué cultura, todo es bien delicado, pero sí un maltrato excesivo, ¿no? Que le va a generar un trauma profundo al niño, ya sea en sus primeros años, con mayor énfasis si es en sus primeros años, un abuso fuerte, hay un odio al niño, hay un rechazo, depende, es que hay padres también que tienen sus traumas duros y esos traumas ya en su deseo, ya su hijo ya está pervirtiéndose, es que desde el deseo es, y con eso viene el reventarlo, el humillarlo, ya no es la corrección educativa que nos daban a los 80 porque a nosotros sí nos han dado duro, pero todo genial, era normal, un niño te daba a tu papá, le decías gracias y lo ves a tu padre, y normal, ¿no? Y obviamente hay secuelas, claro, o como también de un padre que es muy permisivo, hay secuelas durísimas igual, o sea, no hay la perfección, es obvio, culturalmente hay que ver eso, pero simbólicamente si el niño no ha sido deseado, si el niño ha sido, aparte de no ser deseado, las consecuencias de esa ausencia de deseo, el padre lo manifiesta con golpes o con una violación, entonces ya pues el niño desde antes ya se ha ido construyendo como perverso, hace mucho. O sea, no solo es el acto en sí. Cuando hay una niña, por ejemplo, que ha sido violada múltiples veces, no solo es su problema el encuentro de la violación. Atrás miras y vas a ver una madre descuidada y vas a ver que la niña nunca se han preocupado por ella, ya estaba yendo en ese camino. Y obviamente ese descuido tenía que generar un encuentro de violación sistemática y constante, y como la madre era más mujer que madre, te dan un ejemplo nomás. Entonces, la niña nunca nadie se ha preocupado por ella y termina siendo violada con un tipo perverso, los perversos violan y disfrutan, ¿no? Entonces, y eso le va a generar secuelas en el futuro. Y ella cuando sea madre, también eso manejará, ¿no? Depende a cada individuo. Es un tanto complejo. Cada sujeto maneja sus traumas de distinto modo, pero sí el otro que genera un trauma es fundamental para la estructura. No solo el rol del padre, el rol de la madre, el ingreso de la ley, paso del principio de paz al principio de la realidad, cómo ejerce la madre, la triada entre padre, madre, hijo, etcétera, no solo es eso, también cuando un otro tercero entra a irrumpir en edades tempranas va a desestructurar totalmente al niño. Se podría decir en términos generales que tal vez hasta los 6, 7 años se estaría estructurando la estructura. Después de eso ya no más. Muchos psicólogos dicen que hasta los 5 años la estructura ya está. Muchos creen que un poquito más, hasta los 6, 7 años. Los primeros años de la edad escolar, hasta ahí la estructura se forma y ya no se va a cambiar. Si en esa edad, cuando todo estaba bien, viene un violador o viene un maltrato, pero el maltrato nunca va a venir de golpe una sola vez, que ya estaba simbólicamente el niño en una posición. Esa parte es muy delicada y muy importante y un poco difícil de entender también, pero es muy importante entender de que depende cómo lo han deseado, lo demás ya es consecuencia del trato y lo demás, ¿no? Son consecuencias del deseo, es inevitable eso.
Y el segundo aspecto que me dices del violador, de este violador y asesino de niños, no había escuchado el caso, de hecho hay en todo lado, aquí también tenemos muchos casos de sujetos así. No, ¿qué va a cambiar pues? ¿Qué va a cambiar? ¿No? Definitivamente él no ha cambiado, es un sujeto que está eh, mintiendo o tratando de entrar a una etapa en la que él se está convenciendo y demás. Mire, yo les digo con toda honestidad, otro término así, mire, a ver, entre creer y no creer en Dios, que es un tema tan complicado, filosófico y personal, yo prefiero creer que sí existe Dios, ya, por mil razones. Pero no creo que un perverso, así creyendo, diga, aún desde esta visión, no creo que un perverso cambie por eso. Es como psicólogo pienso así. No puedo pensar de otra manera. Y acepto que hay otros puntos de vista, obviamente, pero yo no puedo pensar de otra manera. Yo no creo que un perverso diga, yo conocí a Dios y me cambio. Sí pienso que sí existe un Dios que pueda cambiar todo, hasta hacerle crecer el brazo a un manco, seguramente, pienso. Pero eso es difícil de ver, ¿no? No cualquier rato vas a ver que le crezca un brazo a un manco. De la misma manera, un perverso que cambie, yo no he visto personalmente. Me encantaría ver y desearía ver. Ahora, ¿no? Le estoy dando puntos de vista tan delicados que a veces como psicólogos, ay, es difícil manejar, pero vamos, la experiencia y el estudio me ha ayudado a entender de esa manera, con honestidad les transmito, no más allá de la teoría, estoy hablando ya un poco más como humano. Estimado Luis, sí, te escucho, tienes una intervención. Ya se nos ha pasado la hora. Sí, señor. Sí, profe. Precisamente era para comentarle que como la sala, tenemos los otros estudiantes ahora, ya van a ingresar. Sí. ¿Ya? Ok, sí. Genial. La siguiente clase vamos a abordar los trastornos. Yo sé que nos va a faltar, pero igual le vamos a dar con todo. Ya vamos a trabajar esquizofrenia, trastorno delirante crónico. Ya le voy a pasar al estimado Luis, te pasaré a nuestro coordinador, le voy a pasar un pequeño link para que todos puedan entrar y si pueden resolver ahorita, nos ha pisado el tiempo. Un link que es una actividad sobre un caso y ustedes digan si es neurótico, psicótico, perverso, ¿listo? Les voy a pasar un pequeño texto, un estudio de caso cortito. Un link les voy a pasar, por favor, para la siguiente, espero lo puedan hacer. Profe, ¿usted nos regala esas diapositivas que trabajó hoy? Sí, sí, claro, les paso. Son de mis materias, ¿no? Les paso con gusto. Tiene otras cosas más ahí. Claro. Vale, gracias. Le voy a pasar a nuestro coordinador. Gracias, profe. Excelente. Terminamos, Que tengan ¿verdad? una excelente. Sí. Muchas gracias. Cualquier cosa, yo les Gracias. envío las diapositivas y el link. Listo. Chao, cuídense mucho. Gracias. Chao. Abrazo, chao. Gracias.